hoy Dios también nos inquieta al respecto y tú no debes esperar que los que te rodeen, ni siquiera que los que vivan contigo te valoren, porque realmente es agradable, pero primero que todo debemos buscar la aprobación de Dios. Cuando Dios nos aprueba, nos sentimos valorados, aunque nadie en la tierra nos valore. Estamos convencidos que tenemos un enorme valor a los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos su especial tesoro. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Que se conectan a esta transmisión en vivo y a los que posteriormente la escucharán. Bienvenidos a este podcast. Valoramos tu apoyo y el sentir de compartir esta transmisión, que estoy convencido que traerá mucha bendición a todos los que la puedan escuchar. Gracias. Gracias por estar aquí. A todos los que se encuentran a través de YouTube y de Facebook y de los diferentes medios digitales, les enviamos un abrazo muy especial. Y hoy estamos muy felices, agradecidos con el Señor por esta bella oportunidad y también felices de contar con la grata visita de nuestro hermano Diego Mendoza. Él es psicólogo egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y bueno, para nosotros es un honor y una bendición tenerlo con nosotros, nuestro hermano en Cristo Jesús. Diego, buenas noches. Bienvenido. Bueno, hermano Julio, muchas gracias. Es un privilegio poder hacer parte de este programa y el bendecido también soy yo de poder estar acá. Gracias. Estamos felices y hoy vamos a tratar un tema que es de interés común. Hoy estaremos desarrollando la temática acerca de la depresión desde el enfoque psicológico, pero por supuesto también buscando la perspectiva y la salida que nos presenta el creador de todas las cosas. Quisiera que iniciáramos en esta hora acerca de este tema, desarrollando alguna temática, algunas preguntas que pudiéramos compartir en familia y que estamos convencidos de que será de mucha bendición para todos los oyentes. Hablando acerca de este tema, mi estimado hermano Diego, de la depresión, ¿dónde termina la tristeza común y dónde comienza la depresión? Bueno, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque digamos que hoy en día la psicología ha pasado a ser del dominio público de todas las personas. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día, sin necesidad de ser una persona que hace parte de los profesionales de la salud, psicólogo, psiquiatra, etcétera, todos sabemos algo de psicología o creemos saber o lo ponemos en nuestras conversaciones en el día a día. Entonces, por poner un ejemplo, creo que mucha gente en algún momento se ha enfermado o ha tenido alguna condición y por allá hay alguien cercano, una hermana, tía, amigo, primo, lo que sea, que le dice, usted está somatizando. Son cosas que realmente vienen de la psicología, pero hoy en día las estamos hablando y las estamos discutiendo en nuestras conversaciones sin darnos cuenta. Y el tema con esto, específicamente con la depresión, es que muchas veces estamos utilizando el término depresión para hablar de cómo nos sentimos o cómo se siente alguien que conocemos, pero en sí lo que puede tener esa persona no es depresión, sino es más bien lo que nosotros creemos entender de lo que está pasando. Por eso es importante poder responder a tu pregunta, es diferenciar la tristeza común de el trastorno depresivo mayor, como en realidad se llama. Hablando de esa parte de el trastorno depresivo mayor, nos gustaría saber, y por supuesto a todos los que están conectados en esta hora, saber cuáles son los síntomas, los criterios de diagnóstico para que las personas puedan tener esa diferencia entre... Bueno, para responder a la pregunta, ¿cómo se puede diferenciar? En realidad, quien puede diferenciarlo es un profesional de la salud entrenado y capacitado para hacerlo, pero hay cuatro categorías que podemos tener en cuenta. Me refiero a las personas del común que no están, digamos, inmersas en este campo. La primera es la intensidad y los síntomas asociados. ¿A qué me refiero? En la tristeza común
la intensidad de la emoción o el sufrimiento que genera, aunque se siente, aunque puede llegar a ser agobiante, no es tan intenso al nivel de la depresión mayor y no está acompañado de otros síntomas. En la depresión mayor, si hay otros síntomas y una intensidad mayor, voy a hablar de los síntomas más adelante para responder lo que me preguntaste. Lo segundo tiene que ver con la duración. La tristeza común puede ser pasajera, ¿a qué me refiero? Puede ser cosa de horas o incluso días. Pero cuando hablamos de la depresión mayor, estamos hablando de algo que ha estado presente durante varias semanas de forma diaria y continuada. El tercer, digamos, criterio para poder diferenciar entre la una y la otra tiene que ver con el grado de incapacidad que genera. ¿A qué me refiero con el grado de incapacidad que genera? Lo que pasa es que la depresión mayor como trastorno afecta las áreas vitales de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Afecta el área social, tu relación con tu pareja, cómo te desenvuelves en tu trabajo, el psiquiatra si te puedes presentar a trabajar, mientras que la tristeza común no suele tener un impacto, un grado de incapacidad digamos que del mismo tipo. Y cuarto, para poder diferenciar entre la tristeza común y la depresión mayor, son las causas relacionadas. Cuando tú estás triste o tienes la tristeza común, normalmente puedes identificar de dónde viene, qué te lo causó. Puedes pensar en una ruptura familiar, sentimental, puedes pensar en un problema que tienes con tu hijo, tu hija, puedes pensar en tu economía, como que te preguntas por qué me siento como me siento y casi que la causa puede saltar a la vista porque ha estado en tu pensamiento frecuentemente. Con la depresión mayor no es tan fácil. No siempre hay una causa visible relacionada con lo que tú estás sintiendo, sino que se trata de muchos factores. Me preguntabas también acerca de los criterios, ¿verdad? De los criterios para diagnósticos y demás. Bueno, entonces, ¿qué viene a ser la depresión mayor? La depresión mayor viene a ser una condición de salud, un estado clínico en el que hay un sentimiento profundo, intenso, de tristeza u otras emociones intensas que están relacionadas, como puede ser el enojo o el miedo. Además, se presentan alteraciones en la persona que lo padece de todo tipo. Alteraciones del apetito del peso, alteraciones del sueño, de la sensación de energía, cómo te sientes de energía para afrontar tu día, fatiga, incluso de la capacidad de disfrutar las cosas que disfrutamos normalmente los seres humanos, el comer, el compartir con ciertas personas o incluso cosas que para ti como persona, tus hobbies, por ejemplo, que son muy personales, ya no son tan disfrutables cuando estás presentando este cuadro clínico. Además, hay un patrón persistente de pensamientos relacionados hacia dónde, hacia el pesimismo y la negatividad. El trastorno depresivo mayor no se elimina por decreto. Quiero decir, en la ignorancia que tenemos hoy en día, me refiero en general con respecto a este tema, a veces creemos que es una cosa de, ay, échale ganas, no es tan difícil. Sí. Te dicen, no, me siento mal, no estés triste, como si te dijeran que no estés de esa forma ya fuera a arreglar las cosas. En realidad, con el trastorno depresivo mayor no pasa de esa forma. Cuando tratamos este cuadro de síntomas como una entidad patológica, cuando suceden dos cosas. Primero, la persistencia durante varias semanas, de forma diaria, continuada. Y lo segundo, cuando ya está afectando el área social de la persona en los diferentes aspectos que te había mencionado atrás. Hermano Diego, desde el punto de vista psicológico, entonces la enfermedad, la depresión, ¿podríamos determinarla o catalogarla como una enfermedad? Muy buena pregunta, no tan fácil de responder, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo de ponerlo en palabras no tan técnicas. Aunque parezca difícil de creer, hoy en día a nivel mundial no hay un criterio único, universal, para entender qué es una enfermedad. Entonces ya por ahí se complica la cosa. Segundo, los criterios más estrictos para definir qué es una enfermedad no se cumplen siempre en el caso de la depresión. Te voy a dar dos ejemplos. El primero de esos ejemplos tiene que ver con que, a diferencia de otras enfermedades,
no se ha encontrado un agente, no se ha aislado perfectamente un agente etiológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ha encontrado una causa única y suficiente, necesaria para que se produzca un episodio depresivo, como si pasa, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas. Podemos hablar, por ejemplo, de la sífilis. Sabemos que la sífilis es generada por una bacteria. Podemos nombrar la bacteria con nombre y todo. En el caso de la depresión mayor, no existe ese agente único y suficiente que uno diga cuando existe depresión. Otro criterio que, por ejemplo, no se cumple también, es una lesión celular que se puede evidenciar mediante técnicas de histopatología. Te pongo un ejemplo. En el Alzheimer, todos sabemos que el Alzheimer tiene que ver con la muerte de neuronas. Es una lesión, no es una lesión celular. ¿En dónde sucede esto? En la corteza parietal. ¿Y cómo lo podemos identificar? A través de un microscopio con hallazgos como, por ejemplo, placas neurofibrilares o otro tipo de estructuras. Cuando vemos eso, sabemos que una persona tiene Alzheimer, lo podemos identificar por el microscopio. Con la depresión mayor no sucede de la misma forma. Entonces, esto complica el poder entender la depresión mayor o los trastornos mentales como una enfermedad. Pero, ¿qué sí pasa? Que sí se cumplen otros criterios. ¿Cuáles criterios? Que genera un malestar insoportable, que afecta la vida de la persona, en lo que estábamos hablando anteriormente, en las áreas vitales. Y muy importante, que aunque usamos el término trastorno y no enfermedad, que es un término más prudente para poder hablar de por lo que te decía que no se cumplen algunos de los criterios más estrictos, la depresión sí merece toda nuestra atención. ¿Por qué? Porque modifica la expectativa de vida de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que alienta o promueve el desarrollo de otras enfermedades como problemas neuronales, problemas cardíacos, y empeora el diagnóstico de personas que ya tienen alguna enfermedad como por ejemplo cáncer o diabetes mellitus. Y segundo, digo que modifica la expectativa de vida porque la depresión mayor es el factor principal de riesgo para el suicidio. Sí, creo que has tocado un punto muy importante en esa área. Puede que algunas personas estén iniciando con síntomas de depresión y otros que ya lleven tiempo o años padeciéndolo. Sería muy interesante que todos los que nos puedan escuchar en esta ocasión puedan, además de tener información científica como la que estamos recibiendo, información psicológica, información que nos construye y que produce beneficio a nuestro conocimiento, también en este podcast, mi hermano Diego, les podemos brindar buenas noticias a las personas. Y es que el Señor, Dios Todopoderoso, quiere y puede ayudarles. Él puede proveer una salida tanto al que está iniciando con esos síntomas de depresión como al que lleva mucho tiempo. Teniendo en cuenta esto, sería muy importante saber de dónde viene la depresión. Creo que es una pregunta interesantísima porque puede ser que muchas personas la tengan y se estén preguntando ¿y dónde comenzó todo esto? Esa es una pregunta también bastante interesante. Creo que en el campo de la salud mental todavía estamos tratando de responderla. Principalmente se habla de dos factores cuando tratamos de entender este problema. Uno tiene que ver con el factor genético, con la herencia genética. Bien sabemos que muchas enfermedades hoy en día corren en familia, que mi padre o mi abuelo o alguien en mi familia lo tuvo y todos tenemos propensión a desarrollarlo. Pero también se habla de otra cosa que son las experiencias con el ambiente. Con el ambiente me refiero a la crianza, al ejercicio, el estrés, la nutrición, todas estas cosas digamos que también impactan en la salud. Los trastornos mentales, la mayoría, se ha encontrado que hay algunos que tienen una carga genética bastante importante, es decir, que hay una evidencia fuerte de que corren en familia. Con la depresión mayor también sucede esto, se ha demostrado a través de estudios que hay una herencia genética importante que corre en familia. Sin embargo, a diferencia de otros trastornos mentales, la depresión mayor parece tener
un factor ambiental mucho más importante. Es decir, que las experiencias, lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida, desde etapas tempranas del desarrollo, incluso quizás desde el vientre, impactan en que podamos en algún momento experimentar un episodio depresivo. Se habla de el coeficiente de heredabilidad, y las enfermedades o los trastornos mentales con un coeficiente de heredabilidad alto, es decir, de más o menos el 80%, vienen a ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, el déficit de atención con hiperactividad. 80% es bastante considerable. Bastante alto. En el 60% encontramos enfermedades como por ejemplo el cáncer de mama, la diabetes, que todavía sigue siendo importante, y por allá abajo en el 40% encontramos a la depresión, casi que al nivel del alcoholismo. Ojo, 40% no es poca cosa, sigue siendo importante considerarlo, pero parece ser, lo que demuestra la investigación es que los factores ambientales tienen un peso bien importante en el desarrollo de la depresión en una persona. Definitivo, todavía hay que investigar más, nos queda mucho terreno por abarcar. En ese punto yo creo que los factores sociales influyen mucho en la formación de los problemas de salud mental. ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿Qué tanto influyen los factores sociales? Total. Ahora que me preguntabas de cuál era el origen de la depresión y te decía que tenía que ver con los factores ambientales, la evidencia, los estudios científicos demuestran que es así. Digamos que los factores sociales que impactan no solamente en el desarrollo de la depresión, sino en general en los problemas de salud mental, los podemos dividir en dos ejes. Por un lado podemos hablar de la privación. Los factores sociales de la privación vienen a ser, por un lado, la institucionalización. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, las personas que en etapas tempranas de su vida tuvieron que pasar, yo que sé, por orfanatos, hogares temporales, básicamente que sus primeras etapas de vida estuvieron mediadas de una forma muy fuerte por instituciones, porque no tenían principalmente tutores responsables o padres responsables que se hicieran cargo de su crianza. El segundo factor ambiental que impacta en el desarrollo de problemas mentales relacionados con la privación es la negligencia. Podemos tener padres, pero pueden ser padres medianamente ausentes. Correcto. O padres que son descuidados en nuestra crianza, o que tienen un estilo de paternidad o maternidad que no permite, digamos, esa conexión puntual a todas las necesidades que va teniendo el ser humano a lo largo del desarrollo. Entonces, esas dos, por un lado, impactan en el desarrollo de la depresión. Por el otro lado, tenemos los factores ambientales que están relacionados con las amenazas. El abuso físico y el abuso sexual, creo que se entiende bastante bien sin que tengan que desarrollarlo mucho. Tenemos la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y tenemos también por el otro lado la violencia que se da a nivel comunitario, por ejemplo en la escuela, el bullying. Todos esos factores están impactando en el desarrollo de problemas de salud mental. En el barrio, los amigos de la esquina, la pandilla del sector, etcétera. Por ejemplo, sé que tienes mucha gente que te sigue desde Colombia. Colombia también tiene muchas zonas en el país. No estoy hablando de ciudades principales, sino zonas en las que todavía se viven los estragos del conflicto armado. Eso también hace parte de la violencia comunitaria. Sí, así es. Un comentario interesante al respecto de los factores sociales es que muchas personas buscan la aprobación de los demás. Y nosotros como cristianos nos inquieta hoy Dios el corazón a través de este podcast. Dios nos permite invitar a este profesional para que nos aporte desde su punto de vista académico, pero siempre la palabra de Dios estará dentro de nuestros podcasts porque la mayoría de personas buscan la aprobación de los demás para poderse sentir bien, para poderse sentir felices, para poderse sentir realizados o exitosos. Pero la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La voluntad de Dios es que nosotros busquemos la aprobación de Él, de Dios. Y no exactamente la aprobación de
de la comunidad, ni de los amigos del barrio, ni de la pandilla, en el caso de nuestros jóvenes que quieren ser aceptados por un medio, por un medio social, por un sector, por un grupo de amigos, o en la escuela o en la universidad. No quiere Dios que busquemos ser aprobados por los demás, porque finalmente allí no se encuentra ni la felicidad completa ni el verdadero gozo. Busquemos, pero con mayor diligencia, la aprobación de Dios, porque entonces Él y solo Él es el único que le da a nosotros valor. El único que le da valor a nuestra vida es Dios. Hay hombres y mujeres que quieren sentirse mayormente valorados por las personas que nos rodean, pero hoy Dios también nos inquieta al respecto, y tú no debes esperar que los que te rodeen, ni siquiera que los que vivan contigo te valoren, porque realmente es agradable, pero primero que todo debemos buscar la aprobación de Dios. Cuando Dios nos aprueba, nos sentimos valorados. Aunque nadie en la tierra nos valore, estamos convencidos que tenemos un enorme valor a los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos su especial tesoro, Diego. Tú nos has hablado de una cantidad de términos muy interesantes, científicos, psicológicos, pero qué lindo que las personas puedan escuchar que sus vidas tienen un enorme valor a los ojos de Dios, y que todo esto que el Señor te ha permitido aprender y poder compartir tiene